Triste. Fallece Noriko Ohara, la voz de Nobita en Doraemon. Muchos sueños tengo yo que quisiera realizar. Gato cósmico. 僕のドラえもんが街を歩けば Doraemon. Doraemon. Yo no puedo vivir sin ti. Ha muerto Noriko Ohara, la icónica voz de Nobita en Doraemon, a los 88 años. Se ha apagado una de las voces más reconocibles del anime, que escuchamos hasta la saciedad durante un cuarto de siglo. Día triste para los fans de Doraemon y del anime. Noriko Ohara, Ohara Noriko, la actriz que puso voz en la versión original a Nobita Nobi, ha fallecido a los 88 años de edad. Según informa NHK, Ohara falleció en su casa el pasado 12 de julio tras ser tratada de una enfermedad, dejando tras de sí un legado que pocos fans del anime olvidarán. Además de su papel más reconocible, del que ahora hablaremos, Noriko Ohara fue la encargada de doblar en japonés a estrellas como P.F. Kimiko o Hyuichiryu. Su carrera se remonta a principios de los años 60, y en el camino trabajó en animes legendarios como Heidi y Marco, dos de las series del género más representativas antes del primer boom del anime en los 80. Nobita, una voz para toda la vida. Pero antes de que sigas, te invitamos a suscribirte a este canal de YouTube, Entretenimiento sin Límites, con más de 224 videos públicos y algunos ocultos con fallos que si eres miembro podrás ver más. Disfruta de todo sobre cine, series, telenovelas, deportes, farándula, suceso, actualidad, y miles de contenido que podría gustarte. Si no te gusta uno, coméntalo aquí abajo y mira otro. Pero fue Nobita Nobi en Doraemon la voz que marcó la carrera de Noriko Ohara de forma contundente, aunque curiosamente no fue el primer personaje de Doraemon al que prestó voz. Fue en la serie de 1973 cuando Noriko Ohara prestó voz a la madre de Nobita durante varios de los 26 episodios que formaron aquella incursión televisiva. Unos años después, en 1979, Doraemon, el gato cósmico, le daría la oportunidad de su vida al prestar voz al caprichoso niño al que la fortuna sonríe gracias al gato robótico del futuro que le saca las castañas del fuego casi siempre. La voz de Noriko Ohara nos acompañó durante 26 años, y no solo en la serie, sino en películas y especiales en los que Nobita Nobi apareciera. Todo un legado inolvidable en el anime que sobresale muy por encima de sus muchos otros papeles, como Conan, el niño del futuro. Desde la redacción de Hobby Cine queremos expresar nuestro pésame a la familia y allegados de Noriko Ohara. Descanse en paz. Murió Noriko Ohara, la voz original de Nobita en Doraemon. Noriko Ohara, la reconocida actriz de voz japonesa que durante décadas dio vida al personaje de Nobita en el querido programa infantil Doraemon, ha fallecido a los 88 años. La agencia 81 Produce anunció en un comunicado este martes que Ohara murió el 12 de julio tras un tratamiento médico sin éxito para una enfermedad no especificada. El comunicado no mencionó el lugar de su fallecimiento ni los familiares sobrevivientes. Doraemon, la serie animada en la cual el gato robot titular se hace amigo de Nobita, un niño de 10 años con dificultades en la escuela, es considerada como una de las obras que mayor impacto ha tenido entre los habitantes de Japón. Su popularidad la llevó incluso a Sudamérica, en donde conquistó los corazones de los niños de Ecuador. Con frecuencia la serie era transmitida doblada en español por medio de canales nacionales. La voz de Ohara se volvió ampliamente reconocida en ese país asiático, puesto que fue la herramienta con la que le dio vida a Nobita desde la década de 1970 hasta principios de los 2000. Además de Doraemon, Ohara participó en otros animes populares como Yatterman, y Heidi, La Niña de los Alpes, así como en versiones dobladas al japonés de películas occidentales. Su trabajo le valió múltiples premios en Japón, incluidos el PTEC y los premios Seiyu, otorgados a los actores de voz de anime. Ohara comenzó a interpretar a Nobita en 1979, un papel que describió como exigente debido a las largas sesiones de grabación que requería la serie, transmitida de lunes a sábado. Trabajar en Doraemon era como ser un atleta, mencionó en una entrevista de 2017 con Gisted Feed, un sitio de noticias japonés. Tuve que desarrollar mi resistencia. Nacida como Noriko Tobe en Tokio el 2 de octubre de 1935, según su agencia, Ohara expresó desde joven su interés por la actuación y el arte de contar historias. Comenzó su carrera en una compañía de teatro infantil y más tarde incursionó en el doblaje de películas y dramas extranjeros, procedentes en su mayoría de Estados Unidos. Fuera de su trabajo como actriz de voz, Ohara cultivó otras facetas artísticas como la escritura y la lectura de poesía en universidades. En su sitio web personal, recordó cómo su sueño de infancia de convertirse en escritora se hizo realidad de manera inesperada a través de su carrera en el mundo del doblaje y la actuación. Adiós a la voz icónica de Nobita y Pedro, recordando a la legendaria actriz de doblaje Noriko Ohara. Es con gran tristeza que anunciamos el fallecimiento de Noriko Ohara, la querida actriz de doblaje japonesa que cautivó a generaciones de fanáticos con sus interpretaciones memorables de personajes icónicos del mundo del anime y la animación. Ohara, quien falleció el pasado 12 de julio, dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento, siendo la voz original de Nobita en la amada serie Doraemon y Pedro en la clásica historia de Eiji. Según informes de Viewed Files, fue la propia familia de Ohara quien confirmó su fallecimiento, revelando que la actriz había estado luchando contra una enfermedad grave en los últimos meses.
Si bien no se proporcionaron más detalles sobre las circunstancias de su deceso, la noticia ha conmocionado a los fanáticos de todo el mundo que crecieron escuchando su voz inconfundible. Una carrera llena de éxitos y reconocimientos. La trayectoria de Noriko Ohara en el mundo del doblaje se extendió desde 1974 hasta 2004, durante la cual participó en más de 30 proyectos de animación para la televisión japonesa. Además de sus papeles icónicos en Doraemon y Heidi, Ohara también prestó su voz a personajes en series como Gekiga, Yuitedi y Earthquake, entre otras. A lo largo de su carrera, Ohara recibió numerosos premios y reconocimientos por su destacada labor en el mundo del anime y la animación, la mayoría de ellos orientados a su trayectoria en series infantiles. Su talento y dedicación la convirtieron en una de las voces más queridas y respetadas de la industria en Japón. Más allá del doblaje, una mujer multifacética. Además de su exitosa carrera como actriz de doblaje, Noriko Ohara también se destacó en otras facetas creativas. Escribió en su blog personal, realizó lecturas de poesía en universidades, grabó cuentos de hadas y ofreció clases a estudiantes de actuación de voz, demostrando su versatilidad y pasión por el arte. Su legado como una de las voces más icónicas del anime y la animación perdurará por siempre en los corazones de sus fans, quienes recordarán con cariño las emociones que transmitió a través de sus interpretaciones memorables. Noriko Ohara será recordada como una verdadera leyenda del doblaje, cuya huella en la industria del entretenimiento será difícil de igualar. Conclusión: la partida de Noriko Ohara es una gran pérdida para la industria del entretenimiento y para todos aquellos que crecieron escuchando su voz inconfundible. Su legado como actriz de doblaje y su contribución a la cultura pop japonesa serán recordados y celebrados por generaciones venideras. Descanse en paz, querida Noriko Ohara, y que tu voz siga resonando en nuestros corazones. Noriko Ohara, quien dio voz a Nobita en Doraemon, muere a los 88 años. La actriz de doblaje japonesa fue quien durante décadas interpretó el papel de Nobita en el querido programa infantil Doraemon. Noriko Ohara, la actriz de doblaje japonesa que durante décadas interpretó el papel de Nobita en el querido programa infantil Doraemon, ha fallecido a los 88 años de edad. La noticia la dio a conocer su agencia, 81 Produce, a través de un comunicado donde indicaban que la artista murió el pasado 12 de julio, luego de un tratamiento fallido por una enfermedad que no revelaron. Tampoco se conoce el lugar de su fallecimiento. La voz de Noriko se hizo ampliamente reconocida en Japón después de protagonizar programas animados vistos por casi todos los niños del país y del extranjero. Fue la serie animada del gato robot que la lanzó a la fama y en la que dio vida a Nobita, desde los años 1970 hasta principios de los 2000. Trabajar en Doraemon fue como ser un atleta. Tuve que aumentar mi resistencia, afirmó en una entrevista concedida a un medio de comunicación japonés en 2017. También protagonizó otros animes populares, como Yatterman, y Heidi, así como versiones dobladas al japonés de películas occidentales. Su trabajo le valió múltiples premios en Japón, incluido el Pstep de Kilo Seiyuu Dioe, otorgados a actores de doblaje de anime. Muere Noriko Ohara, Seiyuu de Nobita Nobi. También fue la voz de Enel en Heidi. Por medio de la cuenta oficial de la agencia japonesa 81 Produce se informó el triste fallecimiento de la actriz de voz Noriko Ohara. Según la información, la Seiyuu de 88 años murió el 12 de julio tras un tratamiento fallido por una enfermedad en su casa. Por ahora se desconoce la enfermedad que padecía la actriz, pero sus cercanos comentaron anteriormente que se trataba de una bastante grave. Su familia celebró un funeral privado. Noriko Ohara nació en Tokio el 2 de octubre de 1935, iniciando su carrera en el mundo del entretenimiento en 1969 en Joke número 1 con el personaje Katy. Sin embargo, su papel más conocido y recordado fue en Doraemon, donde le dio voz a Nobita Nobi desde 1979 hasta 2005. También prestó su voz a Conan en Teru Yatsuyaki y a Doronjo de la serie Yatterman. Otras series son Heidi, Urusei Yatsura, Oyuki y Macross, Claudia Lasalle. Además del anime, en donde participó en más de 30 proyectos a lo largo de su vida, la actriz participó en videojuegos, teatros de animación y outdoor. Por su extensa carrera recibió el premio al logro 2007 y el Hikage 2013 en los Seiyuu Dioe. Crítica de Doraemon, el nuevo dinosaurio de Nobita, la última película del gato cósmico. El nuevo dinosaurio de Nobita llega a los cines para contarnos una aventura en la que Nobita y Doraemon deben viajar a la era de los dinosaurios. Si el título de Doraemon, el nuevo dinosaurio de Nobita te resulta familiar, no es por accidente, ya que el último largometraje del gato cósmico que se ha estrenado en España está a medio camino entre la secuela y el remake de Doraemon y el pequeño dinosaurio 2006, que a su vez era una nueva versión de una cinta de animación anterior basada en el manga original de Fujiko F. Fujio. Tal y como está la distribución de Doraemon en nuestro país, es muy fácil ignorar que el nuevo dinosaurio de Nobita formara parte de la celebración por el 50 aniversario de Doraemon acontecido en 2020, junto con Tech by Vivek. Alpha Dirge y Look Internacional han logrado traerla a España, con doblaje al castellano, al catalán y al euskera, contado con el mismo reparto del anime, y lo han hecho llevando la cinta incluso a más salas que El Chico y la Garza de Hayao Miyazaki, aunque se han olvidado por el camino de contar con la prensa para hablar de la película. El anime de Doraemon es bastante costumbrista, se centra en contarte las desventuras de Nobita en su barrio, su tóxica amistad con Tsuneo y Gigante, su eterno enamoramiento de Shizuka, y su dependencia de la casi mágica tecnología de Doraemon.
En cambio, los largometrajes se convierten prácticamente en un isekai, sacando a sus protagonistas de ese entorno familiar para llevarlos a otros mundos o a otros tiempos. En esta ocasión viajan millones de años al pasado, a la era de los dinosaurios. Doraemon, el nuevo dinosaurio de Nobita reinventa un clásico. Si bien la estructura general de la cinta recuerda inevitablemente a las versiones anteriores de esta historia, Doraemon, el nuevo dinosaurio de Nobita aporta las suficientes novedades como para que merezca la pena ver sus 106 minutos de metraje, y también por añadir algún guiño que solo entenderás si viste la cinta de 2006. Hay cambios más sutiles, como la sustitución de ciertos aparatos de Doraemon por otros que terminan cumpliendo la misma función, mientras que otros son más sustanciales, como la propia elección de los dinosaurios protagonistas de la película, ahora una pareja perteneciente a una raza inventada que se justifica como una suerte de eslabón perdido. Pero el mayor avance que hace esta película frente a sus predecesoras es la eliminación del grupo antagonista, que por fortuna ha dejado de considerarse un requisito indispensable en el cine de animación en favor de otros conflictos igual de intensos. ¿Estás buscando a la familia perdida de tus nuevos dinosaurios en un territorio hostil? No hace falta que una banda de traficantes del futuro añada dramatismo. En cambio, hay otros aspectos en los que Doraemon sigue arrastrando esa herencia de 50 años, y quizás sea demasiado inocente pensar que debería dejar de mostrarte a Shizuka como una obsesa del baño, o el rosa, las pestañas y los corazones como atributos identificativos para el género de un animal que resulta ser hembra. Lo que tampoco ha perdido, ni debería perder nunca, es otro tipo de inocencia, la de conectar también con su público más pequeño. Los artilugios de Doraemon procedentes del S-22 siguen teniendo ese aire retrofuturista aplicado a cacharros de lo más aparatosos, que parecen muy poco prácticos pero cuyos diseños recuerdan a juguetes capaces de cumplir las mejores fantasías infantiles. Como construir un camping en un globo aerostático hecho en base a un castillo hinchable o comer chocolatinas que te permiten entablar amistad con un dinosaurio. También ha estado siempre ahí ese interés didáctico en los largometrajes, ofreciendo ahora una breve historia de la humanidad, destacando la diferencia entre Jurásico y Cretácico, intercalando cifras y datos en su trama, que nos hacen conocer mejor la variedad de especies de dinosaurios, su comportamiento y evolución. Sin grandes pretensiones, asumiendo el meteorito como única causa posible de su extinción, y creando una innecesaria raza nueva que bien podría haberse sustituido por otra conocida. Si al principio decía que la narrativa del anime del gato cósmico distaba mucho de la de sus películas, a nivel estético ocurre lo mismo. El nuevo dinosaurio de Nobita continúa con los diseños estilizados de sus personajes propios de la última generación de Doraemon, pero los enriquece con nuevas capas de profundidad en el sombreado y la iluminación. Su uso de la luz y las bonitas panorámicas del Cretácico terminan por redondear la cinta para que sea un correcto largometraje, más cuidado y pulido, y se permita destacar por momentos en pantalla grande. El resultado habría sido prácticamente perfecto en lo visual si hubieran optado por utilizar la animación tradicional en todo el metraje sin recurrir al VFX para construir sus manadas de dinosaurios, o si al menos se hubiera trabajado en su integración con más respeto por el dibujo, aunque esta dejadez en los añadidos por CGI tampoco es nueva. En caso de que te interese esta película, no pierdas la oportunidad de ir al cine, porque a día de hoy la mayoría de largometrajes de Doraemon solo se pueden ver a través de Boeing o comprándolos en físico, pero nunca sabes qué películas echarán en la cadena y Look Internacional tampoco tiene disponible en su web todos los lanzamientos. Además, siempre es positivo encontrarnos con un nuevo estreno de Doraemon, puesto que las películas llegan a España de manera intermitente y desordenada respecto a su lanzamiento nipón. Doraemon, el nuevo dinosaurio de Nobita se estrenó en cines en octubre del 2023. ¿El verdadero final de Doraemon estaba Nobita en coma? El final de Doraemon, según el que Nobita estaba en coma y todo era un sueño, es una de las teorías televisivas más extendidas. ¿Realidad o leyenda urbana? Si las series de televisión son capaces de crear fenómenos culturales masivos es por su habilidad para idear mundos de ficción que generen un amplísimo abanico de posibilidades. Hoy vamos a tratar una de ellas, toda la verdad sobre el final de Doraemon, ¿estaba Nobita en coma? Porque si nos enganchamos a las ficciones televisivas no es solo porque nos emocionen, porque nos sintamos a gusto en ellas, sino porque nos dan material para fantasear. Piensa, por ejemplo, en Friends y Juego de Tronos, dos títulos masivos y muy diferentes que coinciden en algo, en su potencial para inspirar miles de teorías e hipótesis en sus fans. Que si James, Rock y compañía están en un manicomio y todo es un delirio. Que si la guerra en los 7 reinos es una metáfora del cambio climático. Todo esto se magnifica en las series de animación, que dan más alas a lo imaginativo y a lo improbable, en especial cuando son tan nostálgicas como la que tratamos hoy. Exacto, Doraemon, el anime japonés al que dedicaste muchas de las mañanas de tu infancia y adolescencia, si eres niño o niña de los 80. Pero, ¿recuerdas cómo terminó? Seguro que has leído o escuchado una de las leyendas televisivas más extravagantes, Nobita estaba en coma y en realidad todo fue un sueño. Pero antes de abordarlo, hagamos un poco de historia. Aunque tuviste, Doraemon, en los años 90, lo cierto es que el gato cósmico ya llevaba muchos años dando guerra. Nació exactamente en 1969, en un manga creado por Fujiko Fujio, seudónimo de los creadores japoneses Hiroshi Fujimoto y Motoa Biko. El personaje es conocido en el resto del mundo sobre todo gracias a sus animes, el primero de 1973, el segundo y más popular, el de 1979, que estuvo en emisión hasta 2005, y por último el de 2005.
La historia la recuerdas, ¿verdad? Doraemon, se rumorea que su nombre viene de dorayaki, un famoso dulce japonés, y Emon, término relacionado con los samuráis, es un gato robótico que viaja del siglo XXII hasta nuestros días, y entabla amistad con un niño mimado y caprichoso, Nobita, que utiliza sus gadgets para hacer cosas equivocadas. Pero siempre hay una moraleja, Doraemon es más listo y le enseña en qué ha errado y cómo mejorar. El personaje es todo un icono en Japón, también actualmente, de hecho, es embajador de los JJO de Tokio 2020 y origen de una saga de animación que además del manga y las series ha producido películas, videojuegos y un musical. Pero vayamos a lo importante, ¿cuál fue el final de la serie? ¿Qué sucedió con sus protagonistas? Dos teorías sobre el desenlace. Si alguna vez te ha picado la curiosidad y lo has buscado en internet, o has preguntado a un amigo que resulta que maneja tal o cual teoría, quizá te hayas encontrado con estas dos posibilidades. Hay dos hipótesis o leyendas urbanas sobre el final de Doraemon. Una muy tierna y otra muy oscura. La primera, hay pruebas gráficas, aunque no conocemos su origen, cuenta que, en un momento dado de sus aventuras, a Doraemon se le acaba la batería. A Nobita le dan la opción de cambiársela, pero perderá la memoria, todas sus peripecias juntos, así que el pequeño decide dejarlo como está y estudiar con ahínco para dedicarse a la robótica. Cuando es adulto, consigue resucitar a su amigo. Inspirador, ¿no? Esto encaja a la perfección con el espíritu de la serie, aunque parece que Nobita jamás escucha las lecciones de Doraemon, al final aprende el valor del esfuerzo, sobre todo si es para sacrificarse por la amistad. La segunda hipótesis, y la más extendida, es tan sencilla que da miedo, y un tanto inquietante si tenemos en cuenta que también es una ficción para niños. No podemos encontrarle moraleja ni reverso positivo. Nobita ha estado en coma en todo momento, y lo que ha vivido es un sueño. El gato cósmico no es real. Alguien dijo, ¿lo serrano? Más cruel todavía. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La realidad es que nada. De hecho, Doraemon no tiene capítulo final porque la serie de 2005 se sigue emitiendo, y de hecho Hisachito consiguió en 2014 los derechos para su distribución en Estados Unidos, cambiando, eso sí, nombres, aspectos culturales e incluso diálogos para hacerla más digerible para el público occidental. En 1996, tras la muerte de uno de sus creadores, el otro se desvinculó del proyecto varios años antes, el manga suspendió su publicación, y ni siquiera entonces se dio un final cerrado a la historia. Si consideramos que después se han lanzado reediciones, se han seguido emitiendo los animes, se han estrenado películas y otros títulos de Doraemon, es lógico pensar que no tiene un desenlace. Es infinita. Y en eso sí que podemos marcar una línea divisoria entre las ficciones de acción real y las de animación. Las primeras deben terminar por motivos evidentes, porque sus actores no pueden estar comprometidos indefinidamente con la producción, pero las segundas, más allá de sufrir desgaste creativo, pueden ser eternas. Piensa por ejemplo en Los Is de Uek, es un referente ideal. Es mucho más antigua. Y si alguna vez te preguntan por su verdadero final, por fin tienes la respuesta perfecta. Si te unes como miembro, cualquier nivel podrás ver vídeos exclusivos primero que todos y vídeos que está crudo sin terminar los fallos que tapamos. Tenemos sticker y super gracias y colabora y serás como el administrador del canal parte atrás.